Alabado Jesús. Padre, te doy gracias en esta noche. Amén. Y te adoro, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú, Señor, hasta aquí, Padre mío, nos has traído. Amén. Y de aquí en adelante sabemos, Señor, que hay un paso firme para llegar hasta la meta. En el nombre de Jesucristo. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a la iglesia. Amén. No somos nosotros los que ministramos, el Espíritu Santo el que ministra. La Biblia dice que vivimos en el ministerio del Espíritu Santo. Alábase que Santo Señor, tú eres bueno. Aleluya. En esta noche yo quiero que usted, antes de empezar a predicar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer un ejercicio. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia está esperando a ese novio amado. Yo no quiero que usted se desenfoque ahora, sino que usted se ponga a mirar la gloria que va a tener la iglesia. Vamos a mirar primero la gloria que va a tener la iglesia. Usted sabe que la Biblia dice que la iglesia se va a vestir de lino fino resplandeciente. Pero que ese traje de novia es una cosa que nadie se lo puede imaginar completamente. Es algo tan y tan grande y tan hermoso que su resplandor nadie lo podrá imaginar. Ese traje de la novia va a estar adornado y esa novia va a estar vestida. Dice la Biblia que no hay en ella ni una sola manchita, ni una sola arruga. Ese traje está planchadito, planchadito. No hay una sola arruga en ese vestido blanco resplandeciente. Dice la Biblia que tendrá una corona, pero no es una coronita lo que va a llevar la iglesia, es una corona de 12 estrellas. Y dice la Biblia que en su traje hay 12 perlas. Y usted cuando empieza a mencionar las perlas, mire, allá va a haber un montón de piedras preciosas que usted no se las imagina. Léalas en Apocalipsis cuando habla de la gran Jerusalén, las 12 piedras. Esas piedras van a estar adornando el vestido de la novia. No solamente esas 12 piedras adornarán el vestido de la novia, sino que los dones del Espíritu son también la vestimenta de la novia y que engalana a la novia. Usted se imagina la gloria de la iglesia. Y la iglesia, dice la Biblia, que cuando usted imagínese esto, ¿verdad? Imagínese que usted es padre y usted va a casar a su hijo, su único hijo, y que es el rey del universo. Así que nada más eso le puede desear y lo puede poner a pensar usted cómo será la gloria de la iglesia para que el padre pueda decir: sí, hijo mío, yo acepto que te cases con ella y que seas una sola carne con la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Pablo dice: yo digo esto respecto a Cristo en la iglesia, hablando del matrimonio, de que serán una sola carne. Y abajo Pablo añade: yo digo esto, este misterio respecto a Cristo en la iglesia. Imagínense, hermano, la gloria que tendrá la iglesia. Y que nosotros tenemos que llegar a la estatura donde nosotros podamos decir: podemos ser parte de esa novia hermosa que se va a casar con el príncipe más famoso, más hermoso, más grande que ha dado el universo. Solamente imagínense, hermano, cómo debe ser la novia de Cristo. Santa, sin mancha, sin arruga, perfecta, hermosa. Y en esta noche le digo esto como introducción para que usted entienda que el llamado de la iglesia
es un llamado especial de parte de Dios para que nosotros podamos formar parte de esa novia tan hermosa. Y para empezar mi plática, yo en esta noche quiero hablar algunas cosas para enfocar acerca del Espíritu Santo. Pero antes de hablar del Espíritu Santo, voy a ir llevando las cosas al lugar. Vamos primero a buscar un verso que se encuentra en Jeremías 6:16. Dice, para usar algún verso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice la Biblia: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Gloria a Dios. Vamos a buscar Jeremías 18:15. Dice Jeremías 18:15: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Alabado Jesús. Uno de los problemas grandes de la iglesia de nuestro tiempo es que después de 19 siglos la iglesia se ha alejado de los caminos antiguos, y la iglesia en nuestro tiempo vive pensando que nosotros podemos resolver los problemas espirituales del hombre. La iglesia vive pensando tantas cosas. Los sistemas religiosos han tratado de resolver el problema del hombre y han inventado muchas y muchas técnicas y han inventado muchas cosas para poder establecer lo que le llamamos cristianismo o iglesia. Pero se olvidaron que en los 19 siglos que han pasado, desde que el apóstol Pablo salió de allí del libro de los Hechos, usted va al libro de los Hechos, usted encuentra que cuando Pablo se despide de los creyentes, le dijo: después que yo me vaya, dijo el apóstol Pablo, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y le dijo: y de vosotros mismos se levantarán algunos que harán mercadería con ustedes. Estamos hablando que Pablo muere como en el año 67. Y desde ese tiempo, hermano, comenzó a suceder. Si no, mire el libro de Corintios, 1 Corintios, mire Gálatas. La iglesia ya estaba empezando a salirse de los parámetros que Dios había establecido desde el principio. Y hoy, después de 19 siglos, la iglesia está tan alejada de las verdades de Dios que cuando usted predica verdades de Dios, dicen que usted es un falso profeta. Eso es lo que dicen. No, muchacho, eso que está hablando ese hombre, yo no entiendo eso, ese hombre es un falso profeta. Cuando estamos hablando de lo que la palabra dice, y ellos dicen, eso es una falsa profecía, ese hombre es un falso profeta. Porque todo lo que se habla hoy en día y lo que se escucha, mucho de lo que se habla en los púlpitos, realmente, hermano, da tristeza escuchar. En vez de llevar al pueblo a donde deben de llevarlo, desvían el pueblo para donde no debe ir. Entonces dice: párese de los caminos antiguos y miren, pregunten cuáles son las sendas antiguas y anden por ellas.
Tenemos que volver a la Biblia y empezar a mirar el principio de la iglesia para ver qué cosas pasaban allí que ahora no pasan. Tenemos que poner y enfocar nuestra mirada en cuando comenzó la iglesia, cómo eran las cosas que ellos hacían y practicaban, para nosotros enfocarnos entonces y decir, esto nos falta, no hacemos esto, no hacemos esto. Tenemos que volver a esas cosas si queremos ver la gloria de Dios obrando en medio de la gente. La Biblia dice, y cada día Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Porque la unción y la gracia del Espíritu Santo era sobre todos aquellos que vivieron en ese momento. La Biblia dice que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre toda aquella gente que estaban allí, el amor de Dios se derramó en aquel lugar de tal manera que la gente no podían explicar lo que estaba pasando. Y se preguntaban, ¿qué clase de amor es este? ¿Qué es esto que se ha derramado? ¿Por qué esta gente son como son? Esta gente son diferentes. Esta gente habla de amar al enemigo. Nosotros hablábamos, como decía la ley, mata a tu enemigo, destruye a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora ellos comenzaron a hablar un mensaje distinto. Ahora ellos comenzaron a ver que ya no era aquel fariseo que cruzaba por allí y miraba al otro y lo saludaba de lejos y no se acercaba a los leprosos, no se acercaba a los enfermos. Todo lo que hacía era diferente. Ellos comenzaron a ver gente que no eran así. Dice la Biblia que se metían en medio de la gente y comenzaron a hablar el evangelio, a predicar el evangelio, y un poder sobrenatural caía sobre ellos, que venía convicción en los corazones de los hombres más duros de corazón. Amén. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Dios hizo una obra perfecta para que nosotros caminemos en ella. Nosotros tenemos que comenzar a mirar la iglesia como una cosa sobrenatural, diferente, una vida espiritual. La ley era carnal, dice la Biblia. La ley era, haz esto, y haz lo otro, y haz lo otro. Y la Biblia dice que se enfrascaron haciendo, y haciendo, y haciendo. Y murieron todos. Por eso el Señor, cuando habla de los hijos de Israel, le dice, porque ustedes vinieron tras las obras. Vinieron por las obras, querían hacer las obras y querían ganar el reino por las obras. Y nosotros no podemos ganar el reino por las obras, hermano. Si usted se fija en el antiguo pacto, todos aquellos hombres que Dios llamó, Moisés, todos los que Dios llamó en el antiguo pacto, todos los profetas vivieron por fe. Esa gente entendieron lo que era la gracia de Dios desde aquel tiempo. Y vivieron en la gracia de Dios y esperaron en la misericordia de Dios hasta que Jesucristo se manifestó y los sacó de donde estaban. ¿Por qué? Porque ellos venían por fe. ¿Por qué fueron ellos justificados? La Biblia dice que fueron justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe y fue llamado el padre de la fe, pero cometió sus errores. David cometió errores. Aún el mismo Moisés cometieron sus errores, pero ellos sabían que había un Dios. ¿Y sabe el verso que más? A mí me encanta ese verso que está en Romanos. Dice que Dios justifica al impío. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios justifica al impío. Y ayer mismo el pastor hablaba de lo que era el impío. Gente que conocen a Dios y que viven dentro del pueblo de Dios, pero no viven conforme a las verdades de Dios. Ese es el impío. Porque la Biblia dice, el pecador ni hablar. La Biblia siempre habla de tres hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Tres tipos de hombres. Y lo mismo lo ve de otra manera. El hombre natural, ¿verdad? Que es aquel
que no conoció a Dios, no sabe nada de Dios, no conoce nada de la palabra, vive por ahí como un loco, sin pensar en Dios ni nada de eso. Pero está el hombre carnal, que es el hombre que conoce a Dios y vive en la carne, vive carnalmente. Pero también hay un hombre espiritual. Cuando Pablo habla de los tres. Hay un hombre espiritual y es aquel que se ocupa de las cosas de Dios. Y ¿sabe usted? Nosotros sí podemos andar en victoria. Amén. Nosotros podemos andar en victoria. Sí podemos. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a llevar a vivir una vida victoriosa. Vamos a ver algo que yo quiero que usted vea. Busque Hechos 2:15. Vamos entonces a meterlo en el libro de Hechos. Y en Hechos 2:15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Miren ahí. ¿Qué hora era la hora tercera? ¿Saben cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. ¿Dónde estaban ellos? En el aposento alto a las 9 de la mañana. Ahora vamos a buscar otro verso más. Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración. ¿Qué hora es la hora novena? Las 3 de la tarde. Allí estaban ellos orando. Acuérdense, a las 9 y a las 3. Vamos a ver otro verso. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Y cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Así que ellos oraban en la mañana, oraban al mediodía, oraban a las 3 de la tarde, oraban en la madrugada. ¿Vio? Sin mirar a nadie. Sin mirarnos, no nos miremos, pero vamos a mirar hasta el piso y a decir, wow. ¿Por qué? Porque nos falta. ¿A cuántos le falta? A mí me falta. Ahora, eso era lo que hacían esa gente. Por eso el poder de Dios estaba sobre ellos de tal manera, dice la Biblia, que aún pasaban y las sombras se sanaban los enfermos. ¿Cuántos quieren ver milagros y portentos? Ocúpate de buscar. Establecer un hábito de oración en tu vida. ¿Sabe que la Biblia dice que en el tabernáculo había un altar, que era el altar de incienso, que estaba prendido todo el tiempo y no se permitía que se apagara? Ese altar estaba encendido todo el tiempo y no se permitía que se apagara. Tenían que mantener ese fuego prendido. Y cuando usted busque el incienso, todo aquí el mundo sabe qué es el incienso. Las oraciones de los santos. Eso quiere decir que cuando usted es un sacerdote de Dios, usted tiene que tener encendido el altar de incienso todo el tiempo. Si despertamos en la noche, nuestra mente está orando. Si nos levantamos en la mañana, nuestra mente está orando. Si estamos en el trabajo, nuestra mente está orando. Si estamos trabajando para el Señor, nuestra mente está orando. Porque el altar de incienso tiene que estar encendido todo el tiempo. Pablo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y por mí, a fin de que cuando yo habla mi boca me sea dada para conocer el Evangelio con poder, con denuedo. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces los ministros de Dios no podemos darnos la oportunidad de vivir de una manera de vagancia, ¿no? En la viña del Señor no hay tiempo para vagancia, hermano.
Jesús decía, y mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso yo hago. ¿Yo? Ahora, escuchen, yo estoy hablando de esto, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a alcanzar esa vida? Eso usted no lo va a poder alcanzar de un día para otro, pero lo voy a decir desde ahora. A menos que usted se lo proponga, y si usted se lo propone lo logra, porque la Biblia dice que somos colaboradores. Y si somos colaboradores, quiere decir que nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que tiene que hacer. Si usted no colabora, el Espíritu Santo se lo dice, el Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo te lleva, pero si tú no lo haces, Él dice, ok, ahorita te cojo otra vez. Qué bueno que Él no se cansa. Gracias, Señor. Gracias. Y llevamos años en el Señor. El quien le habla lleva 43 años convertido. Son unos cuantos añitos, ¿verdad? No sé cuánto lleva Benigno. Benigno tiene que estar por ahí por los 40 más o menos, ¿verdad, Benigno? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, hermano? Volver a las sendas antiguas. Entonces, Hebreos 4 de 10 al 11, eso usted lo lee luego, nos habla del verdadero descanso. Porque aquí dice la Biblia que el Señor le dijo a ellos, y ellos dijeron, no andaremos, no vamos a encontrar descanso para nuestras almas, no vamos a andar por las sendas antiguas, dijeron los hijos de Israel. Ahora nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros tenemos que decir, sí, yo quiero andar por las sendas antiguas. Y no es en la iglesia de Bandarrolón, es en las sendas antiguas reales que dice la Biblia. La iglesia ha hecho montones de inventos. Había una iglesia que se llamaba la iglesia Nobel. No sé si ustedes oyeron de eso. La iglesia Nobel. No estamos en la iglesia Nobel, hermano. En este tiempo es el tiempo de la iglesia Nobel. Y nosotros tenemos que hacer un montón de cosas en la iglesia. Y esto es así, esto es asado. Sí, entre una de las cosas que hicieron fue que metieron el Espíritu Santo en una gaveta. Dijeron, quédate quieto, no vamos a hablar de ti por muchos años. Siendo el Espíritu Santo de Dios una verdad tan grande para la iglesia, tan grande es la verdad del Espíritu Santo en la iglesia, que el Señor le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. No salgan de Jerusalén hasta que esto ocurra. Y después, antes de eso, le dijo, por camino de samaritanos no vayáis, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué usted cree ¿por qué tú crees que Cristo le dijo eso a los discípulos? El Señor le dijo eso a los discípulos porque los discípulos todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que los samaritanos eran enemigos de ellos. Y ellos no podían ir a los enemigos. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo en ellos. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, déjeme decirle, y le voy a decir la verdad, ninguna persona que no tenga el bautismo del Espíritu Santo en su vida, escúcheme, está viviendo en el nuevo pacto. Toda persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo en su vida está viviendo todavía en el antiguo pacto. No es que no sea salvo, no estoy hablando de eso. La Biblia no dice eso en ningún lugar. La Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso lo dice Romanos 8. Pero la Biblia no dice, si alguno no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es salvo. En ningún lugar dice eso. Porque los santos del Antiguo Testamento, ninguno tuvieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Entiende eso, verdad? Se lo digo porque eso es una de las cosas que cuando nosotros hablamos estas verdades, dicen, no, y muchas cosas, y se levantan muchos argumentos. Yo le voy a probar a usted una cosa, y se lo voy a probar por la Escritura, y se lo voy a leer en la Escritura para que usted lo vea. Que una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Váyase al tabernáculo y mire, no sé si usted lo tiene en su mente, yo lo tengo en mi mente. Tabernáculo, lo primero que usted se encuentra cuando usted entra
de la primera puerta, o el primer velo, son 3 velos, el primero, el segundo y el tercero. En el primer velo usted lo pasa y se encuentra el altar de bronce. Y todos sabemos lo que es el altar de bronce. El altar de bronce habla del sacrificio. Una persona que entraba, sacrificaba, y sus pecados eran perdonados, tipo y sombra de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, usted llega a Cristo, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Ahora, después que usted entra del primer velo del tabernáculo hacia adentro y usted sacrifica en el altar, ya usted es salvo. Luego viene el lavacro. Estoy hablando del paso de los sacerdotes. Los sacerdotes entraban, sacrificaban, después iban al lavacro y se lavaban, y después iban y se ungían con el cuerno de aceite. Es la entrada para el lugar santo. Y entonces los sacerdotes entraban a ministrar al lugar santo. Sin la unción de aceite, nadie puede entrar a ministrar en el lugar santo. Los sacerdotes no podían entrar a ministrar en el lugar santo sin la unción de aceite. Nosotros, sin el bautismo del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, no podemos entrar a ministrar en la gracia de Dios que está más allá del segundo velo. Y ustedes saben muy bien que el segundo velo cubre ahora solamente el lugar santísimo, porque el velo que había en el lugar santísimo el Señor lo rasgó. Así que ahora son 2 lugares nada más que hay, y es el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que desapareciera el lugar santo. Eso está en capítulo 9 de Hebreo, léalo. Ahí lo dice claro. No podía hacer nada más mientras tanto el lugar santo estuviera en pie. Así que el lugar santo, ¿qué pasó? Cuando se rasga el velo, desapareció. Lo otro que sucede cuando se rasga el velo es que Dios le dijo a los hijos de Israel, no estoy más aquí. ¿Usted entiende eso? El Señor le dijo a los hijos de Israel, le está diciendo a los hijos de Israel, ya el culto levítico terminó. Y los hijos de Israel siguieron con el culto levítico. ¿Verdad que sí? ¿Hasta cuándo siguieron con el culto levítico? Hasta el año 70, ¿verdad? Hasta el año 70. El culto levítico no existe. Eso terminó en el año 70, cuando destruyeron el templo. Ahora lo van a volver a establecer, porque están preparando para construir el templo. Que los hijos de Israel viven y hacen sus cosas, pero no hay sacerdotes. No hay ninguna de esas cosas. Ellos no tienen nada de eso. Eso pasó a la historia. Y si alguno de ellos lo tiene por ahí, eso es algo. Pero cuando usted busca la Biblia, el sacerdocio levítico desapareció. Eso hasta ahora, cuando ellos vuelvan a hacer el templo y a volver a establecer y a matar las vacas bermejas y a hacer todo ese tipo de cosas, que ya eso está casi preparado. Entonces, es importante que nosotros nos preocupemos por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué yo le digo esto? El diablo se ha encargado muy bien de hacerle creer a la iglesia que la iglesia con la salvación nada más es suficiente, y que con la sangre que Cristo derramó es suficiente, no hay que hacer nada más. Ahora usted solamente dice, el Señor perdonó mis pecados, yo vivo en la gracia de Dios, y conforme a la gracia de Dios el Señor me va a levantar. Por lo tanto, yo no debo preocuparme de nada más. Alguna gente ni se bautiza nada. Pero no se dan cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es algo tan importante para la vida del creyente. Vamos a ver algo de eso. Vamos a ver Ezequiel 36, verso 27. Miren lo que dice. Cuando usted lea este verso, esto está hablando del nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O yo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. Ahora, ¿a quién Dios le estaba hablando? Dios le estaba hablando a los hijos de Israel. Porque se supone que ellos recibieran el nuevo pacto y que ellos lo aceptaran. Pero ¿qué pasó con los hijos de Israel?
No. Dijeron, no andaremos por los caminos antiguos, no vamos a hacer esto. ¿Y qué pasó? Rechazaron al Mesías. Rechazaron la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Ok, como ustedes no quisieron, ahora váyanse por las plazas y llamen a todos los que hayan por ahí, que vengan. A los que están lejos, a todos los que están lejos, a todas las naciones, vengan a las aguas. El verso que estaba leyendo el hermano Isaías 55. Vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. ¿Y quiénes llegamos? Los gentiles. Los gentiles llegamos. Que para los judíos éramos como cerdos. Usted sabe que la opinión que tienen los judíos de los gentiles es que los gentiles somos sucios, puercos, cerdos, cosas así por el estilo. Y el Señor le dijo, pues a esa gente es la que yo voy a llamar y la que yo voy a traer. Y Dios empezó a trabajar con los gentiles. No solamente Dios empezó a trabajar con los gentiles, llamó a un hombre y le dijo, yo te voy a dar a ti el ministerio a los gentiles. Y llamó al apóstol Pablo y le dijo, vete a los gentiles. Y Pablo vino a los gentiles. Y el nuevo pacto ahora es para la iglesia. Porque la iglesia gloriosa que el Señor quería levantar, Dios le quería dar la gloria a Israel. Israel no la aceptó. Israel no quiso la gloria de Dios. Por lo cual ahora la iglesia es abierta para que todo el que quiera entrar pueda entrar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Se dice, Gracias. ¿por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Mire lo que dice. Y haré. Mire lo que dice Dios. Y haré que andéis. No es usted. Usted, yo le voy a decir desde ahora, no puede lograr nada en esta vida. Es Él. Él haciendo en usted. Santo. Es Él. Como decía Yamira aquel día, es Él. Él es el grande. Amén. Él es el glorioso. Amén. Él es el poderoso. Amén. Él es el que cambia y transforma. Amén. Él es el que hace que la palabra de Dios se cumpla en usted. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, escribiendo con el dedo, pero no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Ahí Dios va a escribir la palabra. Pero ese es el Espíritu Santo quien lo hace. Amén. El Espíritu Santo comienza a escribir la palabra de Dios dentro de ti. Cuando tú te arrepientes, la Biblia dice que la semilla de la palabra fue puesta en ti. Eso es lo que ocurre. Cuando usted lee a Pedro, dice, recibid como niños recién nacidos, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada. Por otro lado dice, reciban la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Pedro. Así que la palabra es implantada en usted. ¿Qué es un implante, hermano? Algo que no era de ahí y lo pusieron ahí. Entonces la palabra de Dios entra en usted. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Escuche esto. ¿Qué dijo Jesús que era el Espíritu Santo? ¿Ríos de qué? Ríos de agua viva. Lluvias de gracia, ¿verdad? Cantando. Lluvias de gracia. Lluvia queremos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Para qué son las lluvias, hermano? Aleluya. ¿Para qué es la lluvia, hermano? ¿Por qué vendrá la lluvia? Para que la semilla germine. Si usted siembra la semilla y solamente le da el sol, la semilla no germinará. Hace falta el agua de Dios. Amén. La iglesia se ha olvidado del Espíritu Santo. La iglesia se ha olvidado del Espíritu Santo. Sí, no, porque eso llega. Eso un día de esto Dios lo hace. No te preocupes. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Vamos a ver Hechos 2:4. Volvemos a Hechos. Caminos antiguos. Probablemente yo no termine lo que quiera hablar, pero el martes volveré y seguiré por ahí.
Vamos a ver eso. Libro de Hechos. Capítulo 2. Verso 4. ¿Qué dice? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otra lengua y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto había allí? 120 dice, más o menos, 120 el número dice la Biblia. No se sabe si había uno más o uno menos, ¿verdad? Pero más o menos 120 el número. ¿Y qué dice? Todos. Todos. No se bautizaron 3 o 4. Todos. Y dice, y todos hablaban en lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Por qué Dios hizo el derramamiento del Espíritu Santo con lenguas humanas? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, dice que se acercó una multitud de gente. Dios había llevado a Jerusalén, parece, un montón de gente de diferentes lugares para que estuvieran ahí, presenciaran lo que pasó. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, el don de lengua se derramó sobre los que estaban allí. Y muchos de ellos comenzaron a hablar en lenguas, que eran las lenguas que entendían los que habían venido de lejos, que nadie conocía su lengua vernácula. ¿Yo? Y cuando el Señor manifiesta la venida del Espíritu Santo, empezaron a repartir lenguas sobre cada uno de ellos, y unos y otros decían, oye, pero ese está hablando en la lengua que yo nací. Ese es judío. Oye, ese no se supone que está. Tengo un amigo que estaba conmigo en Vietnam. Le decíamos loco manso. Le decíamos loco manso porque él mismo se puso ese nombre. Y el loco manso estaba medio loco, de verdad. Siempre andaba armado. Mientras nosotros andábamos a mano pelada en Vietnam, porque los rifles los dejábamos enganchados en la barraca que teníamos, él siempre andaba con una 45 encima. Se la había robado. Se la robó en el mismo ejército, la tenía escondida, andaba con ella siempre. Y el loco manso, cuando salió de Vietnam, salió primero que yo. Y era un gran amigo mío, yo lo apreciaba muchísimo. Y cuando él salió de Vietnam, se fue a huir, quería quedarse en Vietnam. Se fue a huir, estuvo fugado, no quería ir a Vietnam. Y cuando yo lo encontramos, que lo volvimos a ver, le dijimos, ¿por qué tú no te fuiste? Yo no voy de aquí porque aquí la marihuana es buena. Me gusta la marihuana aquí, yo no quiero irme de aquí. A la larga, la MP lo cogió, lo arrestaron, lo llevaron al aeropuerto esposado, lo montaron en un avión y lo echaron para Saigón, para que viniera para la casa. Pero él no quería. Y el loco manso, yo dejé de verlo, yo dije para entre mí, después que yo saliera, a veces yo lloraba, y yo decía, ¿qué será de mis amigos? Estarán muertos. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan con el loco manso también. Y cuando yo me convertí, yo lloraba y decía, Señor, salva a Freddy, salva a este otro, sabrá Dios que será su vida, a lo mejor ya murieron o están presos, no sé de la vida de ellos. Y un día, estoy yo trabajando en mi parcela como a las 6 de la tarde y mi nene me llama, papi, te llaman por teléfono. En ese tiempo no había celulares. Papi, te llaman por teléfono. ¿Quién me llama? Me dice, él dice que el loco manso. Yo dije, el loco manso. Yo dije, ese es Freddy. Yo dije, gloria a Dios, Freddy está vivo. Porque él era de allá de Guayama. Cuando empieza a hablar conmigo, me dice, yo le digo, mira, yo me convertí al Señor hace años. Me dice, muchacho, yo te he buscado a ti lo que tú no sabes. Yo he ido a Manatí. Me dice, mira, yo bajé a Manatí cargado. Ya tú sabes lo que yo llevaba para allá. Y te busqué por todo Manatí, no te encontré. Y yo dije entre mí, gracias a Dios que no me encontré. Me dice, gracias a Dios que yo no te encontré, porque si tú me dices a mí que tú eras cristiano y me vienes con eso ahora, yo no sé, yo no lo hubiera entendido, me dijo. Me dice, yo he ido a la playa que tú me decías que te pasaba ahí, a más chiquita, yo iba a más chiquita y buscaba más chiquita a ver si te encontraba y no te encontré. Y yo le dije, fue que yo me convertí al Señor y yo me enfoqué tanto en las cosas de Dios y en la universidad que yo me olvidé de todo.
Yo le dije, pues cuéntame qué pasó. Con tu vida. Te voy a contar mi experiencia, me dijo. Todas las tardes yo cogía un litro de ron. Me iba a la parte de atrás, la esposa era cristiana, desde antes de, la esposa no sabía que él fumaba marihuana, él engañó a la esposa y se casó con ella, era una mujer cristiana. Wow. Y ella oraba por él. Y cuando él llegó de Vietnam, imagínense, llegó rematado. Él era infantero en Vietnam. Entonces, él dice que se iba para el pueblo, por allá, por Salinas, por allá, se arrebataba. Y dice que una noche se arrebató y fue a la iglesia donde la esposa estaba. Dice, me paré en la ventana. Y él siempre me decía a mí, cuando yo salga de Vietnam voy para Marruecos. Y yo decía, ¿por qué tú vas para Marruecos? Y me dice, porque en Marruecos hay un hachí tremendo. Yo quiero ir para Marruecos, porque ahí eso es buenísimo. Oiga, ¿y sabe qué? Y fue a Marruecos. Una noche unos músicos que había en un hotel en San Juan lo vieron. Él le dijo, mira, yo soy músico, yo toco conga. Y era verdad, él con 2 latas tocaban, hacíamos un rumbón. Y él cogió las congas y pegó ahí. Y ellos le dijeron, ¿te quieres ir con nosotros para Marruecos? Y le dijo, claro que sí, yo voy para Marruecos. Dejó la esposa y todo sola y se fue para Marruecos. Imagínense, ¿qué le iba a decir la esposa? Se fue para Marruecos. Y entonces él aprendió algunas palabras en marroquí en los meses que estuvo por allá y qué sé yo. Y cuando él vino, él dice, y yo esa noche me arrebaté bien arrebatado como yo siempre hacía. Él se bebía 1 litro de ron y se metía 2 tabacos de marihuana y después se echaba a llorar. Y me dice, después me sentaba allí en la silla, me bebía el litro de ron, me bebía 2 tabacos de marihuana y me echaba a llorar. Y ahí llorando y llorando, que me daba sueño, mi mujer venía y me buscaba y me acostaba. Y esa noche bajé para el pueblo y cuando voy a la iglesia, que me paro en la puerta, en la ventana de la iglesia, aquella iglesita, a mirar lo que estaba pasando allí, oigo que uno de los viejitos que estaba allí cerca empezó a hablar en marroquí. Wow, para él. Y él dice, cuando yo oí aquello, yo dije, espérate, yo no sé si es el arrebato mío, pero yo estoy viendo que este viejito está hablando en marroquí. Y este jíbaro está aquí, este jíbaro yo lo conozco. ¿Cómo es que este jíbaro está hablando en marroquí? Y él dijo, espérate, que esto está bueno. Dijo, esto está bueno, yo me voy a meter aquí. Y se metió en la iglesia, se sentó en la parte de atrás. Dijo, esto está bueno, esto está interesante. Pero imagínense, él estaba... Y sabe que fue que Dios lo metió ahí para salvarlo esa noche. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el evangelista empezó a predicar, él dice, cuando aquel hombre empezó a hablar, la palabra dice, eso era como que llegaba, y me llegaba, y él dice, yo acá incómodo, yo decía, ¿cómo que este hombre sabe estas cosas mías? ¿Cómo que este hombre sabe estas cosas mías? Y cuando ya no podía más, que hicieron el llamado, él dijo, yo creo que yo voy a levantar la mano. Y dice que cuando hizo así, que se levantó. Para levantar la mano, dice que cuando hizo así, le metieron una puñalada por aquí. Él dice, yo sentí una puñalada que me dieron. ¡Uah! Y cuando yo sentí esa puñalada, yo caí al piso gritando y agajándome. Y dice, y entonces el pastor y otros más empezaron a orar por mí. Y cuando yo abrí mis ojos otra vez y me veo en el piso, yo digo, oye, ¿por qué ustedes me tiraron a mí en el piso? Y el pastor le dijo, no, nadie te tiró en el piso, el diablo fue el que te tiró al piso. Y dijo, nosotros oramos por ti, el Señor obró en tu vida. ¿Te quieres convertir? Dijo, sí, yo me quiero convertir. Gloria a Dios. Oh, hermano, Santo. qué alegría en mi corazón saber que aquel hombre se había convertido al Señor. Yo que lo creía muerto. Aleluya. Así que obra el Espíritu Santo. Amén. 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 Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice aquí, Te adoramos, Jesús. vamos a buscar otro verso más. Hechos 5, 12 al 16. Voy a leer un par de versos más y cierro. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Vio? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
¿Vieron? Esas son las sendas antiguas que tenemos que volver. Esas son las sendas antiguas que la iglesia tiene que buscar. Eso es lo que tenemos que hablar. Tenemos que insuflarle a la iglesia la idea de que hay que buscar el poder y la grandeza del Espíritu Santo sobre la vida de nosotros para que la iglesia sea próspera. Pero no próspera en dinero, sino próspera en buenas obras. Amén. El problema de hoy en día es que la gente se han enfocado en hacer una iglesia mundana y una iglesia que dicen que tiene la victoria, pero la victoria económica, buscando y hablando de mil maneras, inventando mil cosas. ¿Para qué? Para que los templos se llenen, para generar dinero. Pero si buscamos a Dios de corazón y amamos a Dios de corazón, y los ministros de Dios hacen como los apóstoles, nos dedicamos a Dios, a la palabra y a la oración, nos dejamos de estar inventando tantas cosas que están haciendo los caminos antiguos. Pero hoy en día se hablan tantas cosas. No, porque es que no, acuérdense que la iglesia cambió, porque ya las cosas no son como antes. No, ahora hay la tecnología. No, ahora hay esto. Hermanos, la relación con Dios no es a través de la computadora. Amén. La relación con Dios no es a través de un teléfono celular, Amén. ni de una tablet. La relación de Dios se encuentra cuando tú te tiras de rodillas en tu casa, cuando tú te tiras a buscar a Dios y amar a Dios de corazón. Esa es la conexión. Como que dice Jeremías 3:33, creo que es, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Ese es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la conexión que hay que buscar. Esas son las sendas antiguas que tenemos que buscar. Mirar hacia allá. No mirar la iglesia novel. Allá en Manatí había una iglesia que decía, tú tienes que tener en cuenta, el fumar no es malo, porque el que está fumando es el cuerpo, el espíritu no se contamina con el humo, es el cuerpo. Así me dijo Pepito Maldonado, que tenía la funeraria, hablando, que me dijo, yo voy a una iglesia ahí, ¿verdad? Sí, ¿cuál? Nos contó, y dice, no, porque en esa iglesia que yo voy, yo puedo fumar. No es malo fumar, porque el pastor dice que nosotros no nos contaminamos el espíritu, lo que se contamina es el cuerpo, pero como el cuerpo se va a morir y se va a podrir en la tumba, que eso no es problema. Hermano, esas son las filosofías que hay. Pero no le enseñan que hay un Espíritu Santo, que hay una gracia que viene por el poder del Espíritu Santo para nosotros. Vamos a buscar otro verso más. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué esta gente supieron que se había derramado el Espíritu Santo allí? Sí, porque hay gente que dice, no, porque tú tienes el Espíritu Santo, pero no te preocupes. Si no has hablado en lengua, no te preocupes, que no ha pasado nada. Ahí no dice eso. Dice, y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. Y el 46 dice, ¿por qué ellos lo supieron? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Vieron? ¿Qué fue lo que vieron de la circuncisión? Dijeron, no, mira, el Espíritu Santo también se derrama sobre ellos. Mira, los hablando de lengua igual que nosotros en Pentecostés. ¿Vieron? Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a ver otro verso. Hechos capítulo 19. Y le estoy leyendo estos versos para que usted vea cómo era el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo,
¿Qué les dijo? ¿Qué fue lo que le preguntó Pablo? ¿Qué fue la primera pregunta que Pablo le hizo a los discípulos de Éfeso? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿No? Hay gente que andan así, que están en la iglesia, y tú le dices, mira, yo no sé qué es eso. A mí nunca me han hablado de eso. Dice, les dijo, y dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. O sea, Juan me bautizó. Y Pablo le dijo, ese bautismo no sirve ya, mijo. Pero ese bautismito no sirve. Ese bautismito era un bautismo para tú dar un testimonio de que tú te habías arrepentido y de que tú estabas recibiendo perdón de pecado. Pero ya ese bautismo no sirve. Entonces dice la Biblia que Pablo entonces lo instruyó. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo los instruyó acerca del bautismo en agua, le enseñó acerca del bautismo en agua, y cuando ellos oyeron, dijeron, bueno, nosotros queremos bautizarnos. Y se bautizaron. Ahora miren lo que pasa después. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No solamente hablaron en lengua, dice que profetizaron también. ¿Vio? ¿Cuántos eran? Eran por todos 12 hombres. Los 12 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Vio? ¿Se está preguntando usted? ¿Y por qué yo no lo he recibido? A mí no me lo pregunten. Yo lo único que le puedo decir a usted es que Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y si Juan bautizó con agua y todos los que venían a Juan, él los bautizaba. Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y si usted viene a Cristo, Cristo lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero usted tiene que quererlo y anhelarlo. Tampoco es esto como que, no, eso es cuando Dios quiera. No, la Biblia no dice eso. Hay que enseñar acerca de estas verdades. Hay que hablar acerca de esto. La iglesia se ha callado mucho. La iglesia está callada. No. Hay que orar para que reciban el Espíritu Santo. Ahí se quedó. Hay que orar para que reciban el Espíritu Santo. Pero también hay que enseñar la palabra. Yo recuerdo una señora, un día, yo trabajaba muchas áreas de Ciales y Morovis. Todos los domingos yo hacía trabajo personal en esa área. Un día llegamos, un domingo llegamos a casa de una señora. Y la señora estaba triste. Y nosotros llegamos predicándole y ella nos dijo, pueden entrar, nos vio con la Biblia, pueden entrar si quieren. Y bueno, ¿cómo no vamos a entrar? Éramos 3. Entramos y nos sentamos en la sala y entonces empezamos a hablar con ella. Una señora mayor estaba sola. Empezó a contarnos, yo acabo de llegar de un retiro. Y nosotros dijimos, ajá, hermana, cuéntenos cómo fue eso. Ella era católica carismática. Cuando estaban los carismáticos empezando a salir de la iglesia católica. Ella dice, yo estaba en un retiro y estaba pidiéndole a Dios que me bautizara en el Espíritu Santo. Pero hermano, pasó el retiro los 3 días. El Señor no me bautizó en el Espíritu Santo. Y nosotros dijimos, ¿así, hermana? El Señor no me bautizó en el Espíritu Santo, que estoy muy triste. Entonces yo le dije al hermano Víctor, enséñale la doctrina del Espíritu Santo. Y él, siéntese ahí, hermana, le vamos a hablar del Espíritu Santo. Le hablamos la doctrina del Espíritu Santo y le dijimos, hermana, ¿está lista para recibir el Espíritu Santo? Sí, le vamos a orar. Pusimos las manos sobre aquella hermana y empezamos a orar. El Espíritu Santo vino sobre ella. Empezó a hablar en lengua y a brincar por toda la casa. Y hablando en lengua y brincando, y hablando en lengua y brincando. Y nos miraba con un rostro de amor, hermano, una cosa increíble. Cuando usted ve que el Espíritu Santo tiene una persona, ese rostro de amor que se veía en aquella hermana. Y nos miraba así, y decía, ay, que ustedes son tan hermosos. Yo los veo tan lindos. Yo decía, es que la gracia está sobre ella. Usted nunca ha tenido esa experiencia. Usted nunca ha tenido la experiencia de que usted, de momento usted ha mirado a alguien y ha visto algo hermoso en ese ser humano, como un amor que emana de usted hacia esa persona, porque el Espíritu Santo está en usted.
Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ahora hay que empezar a hablar sobre el Espíritu Santo. Lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y muchas cosas que el diablo ha tergiversado y ha cambiado para confundir a los creyentes. Cuando los hijos de Israel fueron donde Faraón, Moisés fue donde Faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Faraón le dijo a Moisés: yo los dejo que vayan para que le celebren fiesta en el desierto, con tal que no vayan más lejos. Lea el verso, búscalo. ¿Verdad que sí? Le dijo: con tal que no vayan más lejos. Váyanse y hagan fiesta al Señor, pero no vayan más lejos. Hermanos, el diablo es bien listo y astuto. El diablo sabe que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y tú empiezas a instruirte en la palabra, tú vas a empezar a buscar a Dios de una manera más profunda y de una manera con más santidad y alcanzar las promesas de Dios de una manera diferente. Y el diablo se ha encargado muy bien por siglos en hacerle creer a la iglesia un montón de tonterías que no tienen nada que ver con la Escritura, para que los cristianos no pasen de los atrios del tabernáculo para allá. Y le digo una cosa, David decía: anhelo, Jehová, tus atrios. Anhelo tus atrios. Y quisiera estar como portero en tu casa, que están en las moradas de maldad. Pero los hijos de Dios, la iglesia tiene que llegar a vivir en el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo, el camino fue abierto para que la iglesia entre a vivir en el lugar santísimo. Una vida más alta de santidad y perfección. Yo no fui llamado para habitar los atrios de Jehová. Yo fui llamado para habitar en el lugar más alto. Yo fui llamado para hacer el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo fui llamado para hacer primicias. Santiago 1:18. Fuimos llamados para que seamos primicias de sus criaturas. No cosecha nada más. Primicia, lo primero. Cristo es la primera primicia, la gavilla, la primera gavilla. Eso es Cristo. Después vienen las primicias. Primicias de primicias. Después vienen las primicias. Por eso es que Cristo es primicia de los que durmieron. Porque Él es la primera gavilla. Porque en todo tiene que llevar Él la preeminencia. Él fue el primero en ser declarado hijo de Dios. Después venimos nosotros. Él fue el primero en sentarse en lugares celestiales. Después nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Aleluya. Se me acabó el tiempo. El martes seguimos por ahí. El martes yo voy a hablar sobre el Espíritu Santo en sí. Y cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un poco más profundo de la vida en el Espíritu, para que nosotros entendamos la importancia de eso. ¿Para qué? Para que usted se meta aquí en su mente. Yo tengo que buscar eso. Yo tengo que buscar eso. Yo tengo que pelear esa promesa. Yo tengo que lograr que Dios haga eso en mi vida. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Dios les guarde. Gloria.